Minu Tavares Mirabal está por acá con nosotros. Buenos días, Minu. Muy buenos días. Qué rojo eso. Impresionante en pantalla ese rojo. En contraste con el negro. Vida total. Esas son algunas de las ventajas que tenemos muchas veces las mujeres. Qué bueno. Podemos vestir con mucho color. Minu, tu lectura del momento que vive el país. Mi lectura del momento que vive el país. Mira, yo creo que el país vive atraviesa, no por una crisis coyuntural, sino estructural. Es decir, estructural, y es una crisis de la democracia dominicana, sobre todo una democracia que no hemos sabido construir. Y no la hemos sabido construir, entre otras cosas, porque no hemos tenido élites democráticas que nos gobiernen. Si nosotros estamos cociéndonos en una misma salsa, en unas especies de crisis como estas, que son cíclicas, que se repiten y que tú revisas los periódicos de hace 4 años y te da la impresión de que con más o menos intensidad esos mismos temas eran los que se estaban discutiendo hace 4 años. Es decir, hace 4 años, en el 2015, estábamos atravesando por esta misma situación en el Congreso Nacional con respecto o acabábamos de atravesar, porque ya para julio del 2015 la Constitución había sido cambiada. Sí. Y yo quisiera decir algo con respecto a ese tema, porque pareciera que el tema que está en el centro del tapete es el constitucional, y yo creo que no es el constitucional. Yo creo no es el tema de la Constitución realmente lo que está en el tapete. Lo que está en el tapete es la democracia dominicana, porque las constituciones no pueden ser pétreas. O sea, no se puede pretender que haya una constitución que no se pueda cambiar. Las constituciones se pueden cambiar. Lo que no se puede es hacerlo de la manera en que se ha hecho anteriormente y de la manera en que se pretende esta vez, o pareciera que se pretende esta vez hacer nuevamente. Las de 2010 hay que darle en un el tiempecito gobierno. a las constituciones también. ¿Cómo? Que hay que darle un tiempecito, ¿verdad?, de madurez. Bueno, pero 20, 30, 50 años, que nunca ocurre aquí. No, las constituciones se cambian cuando hay que cambiarlas, pero aquí no las cambiamos cuando hay que cambiarlas, las cambiamos cuando quien está en el poder le conviene que se cambie. Y eso también incluye la Constitución del 2010. O sea, las constituciones son acuerdos mayores entre los diferentes actores que componen una sociedad, los integrantes de esa sociedad. Entonces, se cambian por lo general cuando hay, digamos, como producto de una crisis de carácter social o de carácter político, como producto de cambios en términos económicos, en la forma en cómo se manejan la economía, en cómo se manejan determinados conflictos de esos integrantes de la sociedad. O sea, es un marco para manejar los intereses distintos y muchísimas veces, o casi siempre, encontrados. ¿En qué nivel está en peligro la democracia dominicana? ¿En qué nivel, por ejemplo, pudiéramos decir? Bueno, el problema es que yo creo que aquí no hay democracia. O sea, aquí aquí no hay democracia. ¿Hay déficit democrático o no hay democracia? No, aquí no hay democracia. Porque vamos a enumerar 5 elementos. 5 elementos. Cinco. Yo te enumero los 3 que son los 3 que, digamos, componentes de una democracia clásica. Aquí no hay una independencia del Poder Judicial. Aquí no hay separación de poderes. Y lo que está ocurriendo ahora mismo es una clara muestra de eso. Pero tenemos poder ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Y funcionan de manera separada? No, nunca lo han hecho. O sea, aquí hay un presidencialismo que ha realmente controlado absolutamente al Congreso Nacional en muchísimos periodos, con excepciones bastante cortas. Y lo último que yo te diría es que aquí tampoco
han habido elecciones libres, limpias, competitivas. Pregúntale a uno solo de los legisladores, a un diputado o a un senador, ¿cuántos votos sacó? A ver si sabe. A mí me parece que el problema fundamental... Cafecito Santo Domingo, Sí, el con mejor muchísimo café gusto. del Vamos con el café. mundo. O sea, eso es así. O sea, Gracias. buenos días, muchas gracias. Eso es lo que hay. Omar, O sea, y esas constituciones, gracias. Gracias. esas constituciones, o sea, dime qué país se puede permitir el lujo de, en el transcurso de menos de 2 décadas, cambiar la constitución todas las veces que se ha cambiado. En el 2003, en el 2010, en el 2015 y ahora se pretende nuevamente cambiar en el 2019. ¿Alrededor de qué fueron todos esos cambios constitucionales? Todos fueron alrededor del tema de las posibilidades de quien detenta el poder o quien lo detentaba de volver a reelegirse, de mantenerse en ese poder, incluyendo la Constitución del 2010, porque tampoco no nos vamos a hacer los tontos aquí. Minu, ¿qué O sea, pasa? que era lo que estaba detrás de toda esa movilización que se hizo en todo el país y que efectivamente se consultó a todo el mundo, pero lo que todo el mundo dijo en esos encuentros después no estuvo en la Constitución. ¿Y qué tenemos? Una Constitución que es una Constitución que no permite el ejercicio democrático, que no permite la independencia, por ejemplo, de la justicia. Y ahí lo estamos viendo. Todos los problemas que tenemos con el tema de la impunidad y con la desesperanza del pueblo dominicano. Pero eso no es constitución, esos son actores No, que eso no es cumplen. constitución. Eso es constitución porque eso fue diseñado para que esa justicia estuviera dependiendo del poder ejecutivo. Y si no piensa cuál fue el diseño que se hizo con respecto al tema a la composición del Consejo de la Magistratura. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿Era lo mismo con mayoría de senadores? bueno, desde ese punto de vista no tendríamos Por expectativas votos, jamás. Lo que tenemos que hacer es pensar seriamente en diseñar una democracia que funcione. Para esos fines, propósito, el mecanismo nuestro... Y esa no es, ¿eh? El mecanismo para llegar al poder y hacer cambios fundamentales es a través de las elecciones. ¿Qué pasa? Que personas con prestigio, con demostrada capacidad de servicio, en el caso tuyo, de otros, la población dominicana todavía tiene una gran incapacidad política para comprender a gente que le habla, para que haya cambios en ese sentido. ¿Qué es lo que pasa? Que no cala en términos de votos, no llega. En cambio vemos que llega cualquier influencer, como le dicen ahora, o gente que tiene posibilidad de mercadearse. Inmediatamente en las urnas se manifiestan los votos. ¿Qué ocurre? Mira, en la población hay una deficiencia. Yo no me gusta acusar al pueblo dominicano de los problemas que tenemos. Pero fíjate, de que la gente no entiende. No, el sistema está organizado para que no haya alternativas. Y eso es lo que se ha construido. Y es lo que se construyó con esa ley de partidos el año pasado. ¿Por qué? Y eso es lo que, o sea, porque tú no puedes tener alternativa si no hay equidad en la participación, si no hay igualdad. Tú no puedes tener alternativas si tú permites que haya una concentración de recursos en un partido, el que está en el gobierno. Si tú no tienes control de los recursos públicos, y cuando se habla de recursos públicos, se habla de recursos que son de todo el mundo, porque eso es lo que son los recursos públicos. Público viene de pueblo. Entonces, son esos recursos. O sea, la desigualdad que se da en términos de participación y que se ha consolidado con leyes ahora muy antidemocráticas, como es la ley de partidos y como es la ley electoral, aunque trató de resolver algunos problemitas, y están detrás esas leyes de muchos de los problemas que tenemos. Entonces no es que la gente no vota
por quienes le ofrecen realmente la posibilidad de hacer una buena política. Es que no pueden, es que ni siquiera tú puedes llegarle a la gente. Tú ni siquiera puedes hacer una campaña. O sea, nosotros mismos ahora, el Partido Opción Democrática, nosotros somos un partido discriminado. Nosotros estamos aquí porque creemos en este país, porque creemos en la democracia dominicana, porque estamos en la disposición de echar el pleito, aunque lo quieran impedir todos, absolutamente. Particularmente discriminados, ¿por qué? Absolutamente discriminados. O sea, la Constitución establece que habrá partidos políticos y cuáles son las funciones que esos partidos políticos tienen. En la ley de partidos se puso un artículo que es para Opción Democrática, prácticamente un numeral. ¿Cuál? Partido de Nuevo Reconocimiento, nosotros somos el único de Nuevo Reconocimiento, que además no somos de Nuevo Reconocimiento. Somos de Nuevo Reconocimiento porque no nos dejaron participar en el 2016. No pueden ir aliados a las elecciones. Y la ley electoral dice que sí, que se aprobó 6 meses después. Y dice que sí. Y sin embargo, la Junta persiste en aplicarnos un artículo que fue derogado por la ley electoral. Entonces, ¿hay igualdad para la participación? ¿Y qué dice el Constitucional sobre eso? No la hay. ¿Qué dice el Constitucional Bueno, sobre eso? no ha dicho nada todavía. Va a decir en algún momento, y lo va a decir probablemente, pero ¿qué pasa si lo dice después que las elecciones pasaron? Hay una parte... así no se puede, porque la justicia no solo tiene que llegar, sino tiene que llegar a tiempo. Y en este momento, por ejemplo, hay muchísimos artículos de la ley de partidos que están siendo incoados por su carácter de inconstitucionales y no se ha producido todavía una sentencia del Tribunal Constitucional en esa dirección. Contrario, Minú, a lo que... Justicia retardada. Justicia denegada. Sí. Contrario a lo que plantea en el sentido de llegar a la gente de esa situación. Algunos dicen que el mundo cambió con el uso de redes y en otras sociedades ha habido cambios a partir de las redes. ¿Qué pasa? ¿Cómo tú ves esto? Porque nosotros hemos tenido invitados, por ejemplo, Alfonso Rodríguez dice, mire, esto cambió. Esta gente cree una cosa, pues los métodos tradicionales, pero el contacto que uno tiene y el manejo en las redes, hay una expresión distinta al manejo tradicional y a los que creen los partidos tradicionales. ¿Tú no crees que con las redes se puede compensar eso que tú llamas desigualdad bárbara entre los grandes partidos y los de ascenso? Bueno, 2 cosas. Uno, la naturaleza de la sociedad es el cambio. Y entonces están en constante cambio las sociedades. Y lo que yo creo que no cambia mucho es la política, primero. Y la otra cosa es, lo otro que quiero señalar con respecto a ese tema es que tú no puedes, digamos, decir, el hecho de que haya redes virtuales y el hecho de que pueda haber pronunciamientos y un desbordamiento de las expresiones, de las opiniones y también de las mentiras que se propagan con una rapidez espeluznante en las redes, no justifica que tú tengas mecanismos y reglas que las tengas que, que compensar a través de las redes, cuando si estamos en una democracia, las reglas, los mecanismos, los recursos tendrían que ir de manera equitativa para todos y cada uno de los actores en función de la expresión electoral que han alcanzado en unas elecciones limpias. Pero eso no es lo que ocurre en la República Dominicana. O sea, y yo no me canso de decir. Es decir, nosotros participamos en el 2016 en la boleta del partido Alianza por la Democracia y había 16.400 y pico de mesas. Nosotros teníamos delegados en 2.000, poquito más de 2.000 y solo sacamos votos en esas mesas.
Tú me vas a decir a mí que eso es una elección limpia. Cuando la Junta, el órgano electoral, tiene que garantizar la soberanía del voto popular. ¿Y qué es la soberanía del voto popular? Es que se respete la voluntad de cada elector en cada urna. Y eso no está garantizado en la República Dominicana. Por eso es que uno dice, bueno, pero aquí lo que se da alrededor de cada mesa es una especie de asociación de malhechores. Y lo sabemos. Yo me refiero, por ejemplo, Minú, tú hablas frente a 1000 personas. Exacto. Y le hablas llano, le explicas, este es un sistema injusto, la repartición de la riqueza no funciona, hay que cambiar el modelo económico, hay que cambiar todo, la corrupción, todos los males sociales que existen por los cuales ustedes no tienen oportunidad de vivir en una vida más digna. De esos 1000 personas, ¿cuántos salen convencidos? Vamos a decir que ahí haya de todos los niveles académicos, socioeconómicos. ¿Cuánta gente se convence de ese tipo de discurso? La gente le pone caso. Yo creo que mucha gente, una mayoría importante, le pone caso. Lo que pasa es que esa misma gente siente que luego eso no se va a expresar en, digamos, en la decisión que se tome en unas elecciones. Y no se va a expresar no porque ellos no quieran. O sea, la gente siente, ven acá, pero... O sea, ¿qué yo hago con votar por esta persona que dice lo correcto? Porque si yo me llevo de todo lo que la gente me dice todos los días, no solamente la gente que me dice que votó por mí, sino la gente que me dice, usted tiene razón con respecto a este tema. O sea, la cantidad de gente que te dice, óigame, yo la escuché a usted denunciar cuando usted era diputada y cuando era todavía del PLD, el caso de Odebrecht, por ejemplo, de Punta Catalina, que estuvo en el centro del momento en que yo tomé la decisión de irme de ese partido. Y la gente te dice, usted tenía toda la razón del mundo. Pero los recursos de ese escándalo de corrupción fueron utilizados en contra de todos esos actores, de todas esas propuestas con las que tú finalmente no puedes competir. No puedes. O sea, en ese momento, y ustedes lo deben recordar porque hemos hablado de ese tema aquí, claro. Yo lo denuncié ahí porque yo era diputada. Yo lo denuncié en el Congreso Nacional y por poco, bueno, también conocieron las reacciones con respecto a un tema que el tiempo me ha dado la razón, pues yo fui la primera persona que denuncié lo que estaba ocurriendo. Lo denuncié con respecto al tema de la sobrevaluación y luego denuncié que se estaba manejando parte de unos préstamos sobrevalorados que se estaban sometiendo en el Congreso y con el argumento de que de que 200 de esos millones de la sobrevaluación se iban a utilizar no solo para la reelección del actual de Medina, sino también para garantizarle la reelección por reelección a los demás diputados. ¿Qué hará Minú ahora en este momento para tratar de seguir avanzando y posicionarse mejor detrás de un cambio en la elección del 2020? Y de otros grupos también que puede Exactamente, bueno, en eso estamos. Yo estoy en la política porque creo que es la mejor manera, la única en la que se puede impactar sobre toda la sociedad. Y yo soy una política democrática. ¿Dónde va Minú ahora? Y lo he demostrado. Mañana, pasado. Nosotros estamos trabajando en la actividades más, digamos, en la articulación de un grupo de partidos que puedan hacerle una propuesta al país. Y yo creo que hay posibilidades en este momento. Porque con esa virtual división que tiene el PLD y con la situación que hay también con el PRM, hay en este momento una posibilidad de hacer una unidad
real, de una oposición también real en la República Dominicana. Decía Alfonso, y estoy hablando de unidad, Correcto. no estoy hablando, porque aquí mucha gente cree que unidad es que la gente venga a apoyar al PRM, o que unidad es cuando van a apoyar, vengan, súmense a apoyar al PLD, o vengan, súmense a apoyar al PRM. No, estoy hablando de un proceso unitario en el que podamos llevar candidatos y candidatas que sean realmente una alternativa en este momento. Y creo que las condiciones se están dando para que eso empiece a cuajar y que seamos capaces de darnos cuenta de que tenemos que pensar en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Eso es un tercer bloque, ¿no? Digamos un tercer bloque, PLD, PRM, porque usualmente desde el PRM se piensa que en algún momento ante la tensión, la bipolaridad, cuando se polaricen las fuerzas, si se polarizan, que al final terminan los grupos sumándose al mayor de oposición. Ese es un elemento. Y por el otro lado, bueno, pero quizás también el hecho, no solamente de que ellos lo piensen, sino que haya muchos sectores de la sociedad, gente que opina, que tiene influencia en la opinión pública, que digan eso, es lo que ha impedido que en la República Dominicana se pueda construir alguna alternativa alguna vez. Digamos que puede contribuir. No es el elemento fundamental. Pero decía Alfonso ayer, un elemento que pesa, evidentemente que pesa y condiciona. Fuerte. Decía Alfonso ayer, ¿por qué nosotros no andamos juntos los 7? Decía él en su manera de hablar. Y andamos, y después al final el que tenga mayor apoyo encabeza una boleta. Y porque nosotros decíamos, ¿cómo que tú y Ito no andan juntos? Y entonces lo explicaba, decía, no, nosotros andamos, tenemos propuestas, hay cosas que él puede plantear, otras que no puede plantear, y al final vamos a ver quién puede encabezar, y yo estoy llamando a más personas, y salió tu nombre, salió el de Guillermo y otros, para que estemos hablando con la gente. ¿Qué puede, no es bueno ese método, juntarse, sumar voluntades y... Bueno, lo que acabo de decir es que lo hemos estado haciendo. Solo que, nos hemos estado reuniendo diferentes partidos, conversando entre nosotros y tratando de buscar una propuesta unitaria. No es fácil, porque lo que tenemos por delante, y lo sabemos, no es fácil. Pero la política no es solamente la expresión, no es solamente la expresión de unas ganas de alcanzar el poder. Y tampoco creo que lo que nos puede unir sea simplemente el discurso de que hay que sacar al PLD del poder, porque la política es mucho más que eso. Y eso es lo que se repite cada 4 años, hay que sacar al que está. Y eso no es una política que nos conduzca y que nos vaya a conducir nunca a la democracia. La política es una cuestión de intereses, pero esos intereses tienen que ser los intereses de la democracia y sobre todo tienen que ser los intereses de las grandes mayorías. Claro. Eso es la visión que nos ha caracterizado, pero nosotros no estamos negados a reunirnos con nadie que tenga una vocación democrática. Lo vamos a hacer porque este país merece nuestros esfuerzos y lo hemos hecho siempre y lo vamos a seguir haciendo. No nos vamos a cansar, aunque nos lo quieran impedir, porque gracias, lo han querido hacer y no lo han logrado. Así que ahí estamos y ahí estaremos. Yo creo que el futuro de la República Dominicana, el futuro mejor de la República Dominicana, un futuro democrático para la República Dominicana es mejor. Y es mejor sobre todo haciendo política buena. Y eso se construye cuando cada uno y cada una de los políticos realmente democráticos deciden participar en la política, deciden y se atreven a hacerlo, porque es un buen negocio meter miedo. Gracias. Lo hemos demostrado. Lo hemos visto demostrado. Presidente del Partido Opción Democrática. Suerte, Minú. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Mañana de nuevo aquí en El Diario.